Hola, hoy estamos aquí con Alejandro Escobar. Alejandro es gerente estratégico de Sectorial, una firma que se encarga de analizar todo lo que sucede con los sectores en este país, pero adicional de todo lo que se publica y de todo lo que ellos investigan en materia de sectores, producen mucho contenido que es muy valioso para empresas como FinStories y recientemente están desarrollando una serie de podcasts hablando de cuáles son las situaciones por las cuales se encuentran pasando las pymes en este país. Entonces, a propósito de estas conversaciones que él está generando en el podcast, yo quise venir a conversar con él para que habláramos un poco de la percepción que estamos teniendo quienes trabajamos con las pymes y que estamos viendo que se está generando un círculo vicioso, puesto que estamos viendo que el acceso al crédito está siendo muy complejo. Esto hace entonces que internamente quienes estamos a cargo de las finanzas de las empresas tengamos que empezar a hacer recortes en costos o en gastos. Muchas de estas cosas obstruyen o impiden que la venta se lleve a cabo adecuadamente y empieza entonces ese declive. Dejamos de cumplir con las obligaciones financieras, nos empezamos a atrasar con los proveedores, la cartera que depende de los terceros también está muy lenta y se deteriora notablemente la situación financiera de las empresas. ¿Cómo se le puede dar la vuelta a esta situación? Pues si tuviéramos la posibilidad de tener ese poder, ¿cómo esto podría girarse y que en lugar de ser un círculo vicioso se convierta en un círculo virtuoso? Finalmente, esta es la base operativa que promueve la generación de empleo y que la economía tenga otra atracción. Mil gracias por la invitación a toda la comunidad de FinStories, mil gracias. Pues ahora hay varios elementos que estudiamos y analizamos en Sectorial y es entender primero que Colombia es un país de MIPYMES. Las MIPYMES son entendidas como las micro, las pequeñas y las medianas empresas, es decir, toda aquella que genere una facturación anual de menos de 62.000 millones de pesos. Ahí estás encontrando cerca del 99% del tejido empresarial. Cuando uno habla de micro, que es las principales, estás hablando de compañías que normalmente te facturen menos de 1.400 millones de pesos. Ellas están diversificadas en todos los sectores de la economía colombiana, pero principalmente tienen mayor concentración en lo que tiene que ver con comercio, es decir, que dependen directamente del consumo, de que nosotros en el día a día estemos comprando cosas, tanto bienes como servicios. El primer problema marcado desde lo económico es una inflación alta. Cuando la inflación está alta, los precios de los productos son bastante costosos y cuando las personas, sus ingresos no crecieron a una buena velocidad, pues ya se quedaron sin un volumen suficiente de ingresos para poder adquirir otras cosas. Entonces las personas se concentran en comprar alimentos, la parte que tiene que ver con transportarse, elementos asociados al entretenimiento, pagar los servicios públicos y ahí, hasta ahí rindió el dinero. Entonces todo lo otro se empieza a negociar. Entonces, ¿qué se empieza a negociar? Se atrasan los arriendos, se deja de pagar el crédito, entonces las carteras de los bancos empiezan a deteriorarse, no se compran vestidos, no se compra calzado, entonces todo el sector de moda te decrece en ventas, mucho menos se va a pensar en comprar una casa, en comprar un vehículo, entonces las ventas de carros están por el piso, las ventas de vivienda están por el piso. Entonces, esa micropyme, como depende principalmente del comercio, tú los ves en las panaderías, las peluquerías, eso es lo micro. Luego, cuando piensas en pequeñas y medianas empresas, te empiezas a diversificar en otro tipo de sectores, pero mucha va a ser comercio. Entonces, ahí tienes la principal afectación. A eso lo sumas con varios elementos que has mencionado y es, cuando estuvimos en pandemia, el acceso al crédito, digamos, de cierta manera fue relativamente fácil porque estamos en una coyuntura tan marcada que el sistema financiero generó una serie de ayudas para poder mantener las compañías a flote. Se tomó crédito, que era un crédito barato, y luego con la subida de intereses, el consumo cayendo, entonces encuentras unas empresas que están cayendo en ventas, pero que tienen un costo financiero ya con tasas de intervención de más del 11%, que luego con la que te hace el banco cuando te genera el crédito, pues estás teniendo tasas efectivas anuales del 18, 19, 20%. Entonces ahí básicamente el punto de equilibrio de esa MIPYME se te desplazó de manera marcada. Hay otro elemento que tiene que ver con el mismo acceso al crédito. La MIPYME en nuestro país depende mucho de su generación interna de fondos, de los recursos de sus dueños y de los proveedores. Entonces, si en un momento tus ventas van hacia abajo, tus costos van hacia arriba, pues las utilidades son pocas, entonces la capacidad de reinversión es bastante estrecha.
Esa es la coyuntura que está ocurriendo en la actualidad y ahí pues hay afectaciones tanto en tasa de desempleo y hay afectaciones generalizadas en los sectores. Ahí quisiera hacer un paréntesis y traer a este momento lo que está pasando también como a nivel externo. ¿Qué tanto de eso también tiene injerencia en el comportamiento de estas pymes? Sí, a ver, cuando uno mira comportamiento externo, variables externas, pues primero uno mira los movimientos geopolíticos. Movimientos geopolíticos, todo, o sea, cualquier decisión que se tome en China, en Estados Unidos, en Rusia, en Europa, va a tener una afectación directamente para Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros, pues nuestras empresas importan anualmente alrededor de unos 63.000 millones de dólares, exportamos unos 50.000 millones de dólares, más lo que compramos afuera que lo que sacamos al mundo. Con un problema mayor es que lo que sacamos al mundo es petróleo, carbón, banano, flores, es decir, commodities, es decir, que competimos por precio, es decir, a un actor internacional el petróleo, entre comillas, es el mismo, comprárselo a Colombia, comprárselo a otro país y solamente va a negociar es por precio. Mientras que nosotros lo que le compramos al mundo son manufacturas, son bienes terminados. Entonces al mundo le pagamos la plusvalía, pero al mundo le exportamos simplemente el tema del precio, exacto, la materia prima. Entonces, ¿qué ocurre a nivel global? Si hay un problema geopolítico, vamos a poner este escenario. En noviembre, el próximo presidente de Estados Unidos vuelve Donald Trump. En Colombia el presidente es Gustavo Petro. ¿Cuál puede ser la relación entre Gustavo Petro y Donald Trump? Puede ser una relación completamente negativa. ¿Eso qué implica? Que las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, que es el 27%, se restrinjan y que las importaciones desde Estados Unidos o desde Colombia, desde Estados Unidos, que es el 26%, se restrinjan. Entonces, inmediatamente, ¿qué tienes ahí? Una caída en demanda. Entonces, el empresario colombiano tiene que buscar dónde va a diversificar. Entonces la más fácil es llevar a Venezuela, pero en Venezuela no hay empresa, entonces ¿cuál va a ser el otro mercado? Un reto enorme. Y de donde traes, si te limitan el acceso, tienes que empezar a buscar otro lugar donde vas a traer. Cuando empiezas a buscar otro lugar donde vas a traer, el precio se te aumenta. Eso lo llevas acá al consumidor, le aumentaste precio, entonces le generas inflación. Si le generas inflación, la demanda se te va a disminuir y luego el empresario recibe todo ese efecto negativo. Tú preguntas qué debe hacer ese empresario. A ver, nosotros estamos en este momento en algo que se llama un periodo de permacrisis. Un periodo de permacrisis es que se juntan todas las variables que uno siente que está muy mal, que las cosas van muy mal y como que uno no va a salir. La ventaja que ha tenido Colombia es que Colombia no ha caído en recesión. O sea, su PIB, sus ventas siguen incrementándose, o sea, no hay problemas en ese nivel de dinámica y sigue manteniéndose a flote ese nivel de desarrollo. Ahora lo que debe ocurrir o lo que debe hacer ese empresario es empezar a pivotear su estrategia. ¿Qué es pivotear la estrategia? Es pensar en otros canales, pensar en otras regiones, pensar en otro tipo de sectores, pensar en otro tipo de clientes. ¿A dónde voy? En medio de la coyuntura hay oportunidades. ¿Oportunidades como cuáles? Por ejemplo, en este momento Colombia tiene un boom de turistas internacionales. El año pasado llegaron 6 millones de turistas internacionales, cada uno dejó $1.500 en nuestro país. Si eso es un boom, ¿será que mi producto, mi servicio, mi solución, mi materia prima tiene impacto para ese nicho? Para yo no solamente concentrarme, yo soy un productor de materias primas, yo soy un productor de prendas de vestir y yo solamente dependo del consumidor colombiano. No, venga, pivotee a ver hacia dónde, si ese turista internacional puede tener esa demanda. Ese es un ejemplo. Hay ejemplos en entretenimiento, hay ejemplos en otro tipo de sectores, otro tipo de nichos. Yo tengo una inquietud entonces frente a eso que estás diciendo aquí, como haciendo mis cavilaciones, y es entonces este tipo de fenómenos que estás hablando y que eventualmente se pueden presentar al final del año y el año entrante cuando haya cambio de gobierno en Estados Unidos. Nosotros venimos con el convencimiento de que ya estamos empezando a sentir el efecto de las políticas monetarias de hace 2 años, ¿cierto? En donde la inflación viene bajando, pero finalmente entonces ahí vamos a encontrarnos con otra vez el choque. Otro choque. ¿Cierto? O sea, sí, digamos que no va a ser realmente el efecto esperado, porque entonces lo que se viene logrando con mucha lentitud va a volver a generarse rápidamente por cuenta del fenómeno que puede suceder con Estados Unidos. Sí, a ver, la realidad es que para un empresario en la actualidad es que la nueva normalidad es que siempre va a haber algo raro, algo extraño y algo que va a afectar la dinámica de los negocios. Es que miremos, en menos de 4 años
tuvimos una pandemia, 2 guerras, ¿sí? Y estamos en el momento tal vez de mayores tensiones geopolíticas e incluso de amenazas nucleares. Entonces eso que uno siente que es por allá como etéreo entre grandes líderes, no, eso te afecta inmediatamente todo el aspecto. Entonces la buena noticia para el país es que efectivamente la inflación viene cediendo, el Banco de la República empieza a dar señales de ajustar y disminuir un poco más la tasa. Hay un problema a nivel gubernamental, es que el gobierno ejecuta muy poco y nosotros dependemos mucho de la administración pública, entonces uno necesita más capacidades de ejecución desde el gobierno para que eso también te pueda acelerar los sectores. Eso va a ayudar, pero no exime el frente de los choques externos, o sea, hay elecciones en Estados Unidos al final de este año, lo que hablamos del frente de las tensiones geopolíticas, hay una tensión gigante entre China y Taiwán, Taiwán el gran productor de microchips, entonces los microchips pues los necesitamos para todo en la actualidad. Venezuela no va a llamar a elecciones libres, si no llama a elecciones libres pues entonces no se va a reacomodar el aparato productivo empresarial venezolano. Recordemos que hace pues ya más de una década a Venezuela llegamos a exportarle cerca del 40% de lo que generamos, con una gran ventaja es que a ellos le exportamos producto manufacturado, o sea que le vendíamos plusvalía. Entonces sí, la nueva normalidad es, van a pasar cosas extrañas, van a pasar cosas raras que van a hacer cambios y van a generarle presión a la parte empresarial. Entonces de nuevo, la principal estrategia es pivote, no está funcionando este canal, hay que cambiarlo, no está funcionando este sector, este nicho, hay que cambiarlo. Y hay otro elemento pues, que nosotros siempre recomendamos y es lo que presentamos a través de las suscripciones que generamos en sectoriales. Una empresa es muy fuerte cuando reúne 2 cosas. El primer elemento son las riquezas propias. Las riquezas propias son de la empresa, esos son sus canales, sus empleados, la tecnología, el producto per se, los datos que se generan a partir de eso. Esas son las riquezas propias. Cuando uno logra tener esas riquezas propias y la conecta con las oportunidades que se están presentando en el mercado, tú inmediatamente creas una estrategia ganadora. Nosotros nos encargamos de lo segundo, mostrarle a las empresas en su sector cuáles son las oportunidades. Exactamente, dónde están los nichos que están creciendo, los segmentos que tienen oportunidad, de cuáles hay que alejarse. Y ahí es como donde uno crea como esa especie de simbiosis para que las empresas puedan tener ese alto impacto. Pero entonces ahí viene el tema de cuánto le falta también a los empresarios para entender en dónde están sus riquezas, ¿sí? Entonces es que los empresarios hoy no sacan la cabeza de la caja porque están tratando de resolver el día a día. Sí. ¿Cómo pago la quincena del fin del mes? ¿Cómo resuelvo el tema de la declaración de renta? Entonces ahí es donde se vuelve muy difícil como que haya un pensamiento más profundo y logren encontrarse esas oportunidades para que hagan match. Sí, mira, yo creo que hay como varios elementos que están alineados con eso y son muchos retos y es, vivimos en un mundo que es muy acelerado, entonces uno se concentra en la táctica, el día a día, cómo resuelvo el día a día y luego lo otro veremos. Pero uno se tiene que concentrar en vivir el presente y estar reimaginando cómo va a ser el futuro, porque si no, pues luego llegan todas las amenazas y la compañía se queda por fuera del mercado. Yo creo que hay varios elementos ahí que ayudan. Un empresario, hay que entender que empresario no es el que lidera una compañía de miles de millones de pesos, un empresario es el que todos los días se levanta, tiene su tienda de barrio, tiene su peluquería, ese es un empresario, quien lidera esa organización. Que en su plan de trabajo, por lo menos una vez cada 15 días como mínimo, se reserve un espacio para pensar en el mediano y largo plazo de su compañía. Si es juicioso y genera eso, va a empezar a tener nuevas ideas, nuevos caminos para ponerlo a flote. Yo creo que hay un elemento también clave y es que uno no tiene que hacerlo todo con las capacidades internas. O sea, ahí entran personas como tú que empiecen a ayudar a darle una mirada con otros ojos en las capacidades que uno no tiene. O sea, uno como empresario tiene que ser consciente en lo que es bueno y donde no es bueno, donde necesita unas capacidades externas y poder destinar una parte del presupuesto para generar eso. Con una gran ventaja que sí ha tenido el mundo y el desarrollo empresarial es que cuando se da este boom de la tecnología, su gran premisa es democratizar. Democratizar al final de cuentas es bajarle el precio a todo, ¿cierto? Entonces, bajar el precio a todo eso. Ejemplo, uno contratar un diseñador gráfico para que haga una estrategia publicitaria tiene un valor importante. Pagar una suscripción a Canva probablemente no tendrá todos los impactos, pero sí cumple algunas de las necesidades y el valor es muy diferencial. Entonces,
Con este tema de tecnología, esos elementos de democratización, lo que se está viendo es que el empresario cada vez hay más herramientas a su alcance, debe ser es consciente de utilizarlas. Pero cuando uno se queda sin tiempo porque está en la táctica, ni siquiera se da cuenta que existen esas herramientas o personas como tú que puedan ayudarle a la persona. Así es. El tema del pivote es supremamente importante pues, siempre. Pues yo creo que a partir de la pandemia se fue una de las lecciones aprendidas. No hay nada que esté dado por sentado y que por más fuertes que sean las empresas, cualquier viento fuerte nos puede desestabilizar. Creo que para ir concluyendo podríamos, pues como, no sé, desde tu punto de vista con tanta investigación que ustedes desarrollan, no sé, danos una recomendación, así como de lo más valioso que hayas visto recientemente que le pueda servir a alguien que escuche esta conversación. A ver, yo creo que hay muchos elementos y es, en medio de una coyuntura tan difícil por la que estamos pasando, primero no dejarse uno abrumar. Hay un tema pues, que es muy triste y es que por primera vez, más bien, estamos en el momento de mayor tristeza de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso qué significa? Que más o menos cada 10 personas, 3 están viviendo una situación alta de tristeza. Entonces eso lleva a que el día a día, si está liderando una empresa, pues no le vaya a dar camino a ese desarrollo empresarial. Hay otro tema importante, es que todos los días tenemos noticias tan adversas desde variables externas como variables internas que uno cree que todo es malo. Entonces cuando uno cree que todo es malo, uno piensa que todo es malo, le dice a todo el mundo que todo es malo, pues se irradia un tema de una completa desconfianza. Ustedes miran los indicadores de confianza empresarial, confianza del consumidor, nosotros en sectorial medimos uno que se llama confianza sectorial, índice de confianza sectorial, todo eso es súper bajo o es negativo. Pero es muy particular, por ejemplo, que en la actualidad, y ya llevamos más de 2 años con inversión extranjera directa récord. Entonces, ¿por qué los de afuera siguen metiendo un montón de dinero en Colombia, siguen confiando en Colombia? Nosotros nos levantamos todos los días como con ese nivel. Yo creo que hay muchas razones para esa desconfianza, pero creo que también hay otra serie de razones donde hay oportunidades. Las oportunidades, pues mi principal recomendación es no se casen con un sector, no se casen con un nicho. Yo vengo haciendo esto toda mi vida, entonces yo no sé nada más que hacer. Resulta que el mayor valor de las empresas, independiente de su tamaño, no es el producto per se que hacen, no es el servicio que generan, sino son todos los datos que se desprenden de eso. Cuando identifica uno todos los datos que se desprenden de ahí, uno empieza a identificar que uno no solamente hace camisas, sino tiene un tipo de telas que le puede aplicar a un montón de sectores, para poner ejemplo. Entonces mi principal recomendación es exploten todos los datos que tienen, no dejarse abrumar, confiar y métale a eso un poquito de consultoría externa en donde no hay capacidades y mercado. Denle una mirada a los sectores, cuáles son los más dinámicos, cuáles son los menos dinámicos. Para esos dinámicos, en Colombia hay varios dinámicos, o sea, hay muchos con una contracción marcada, por eso estamos creciendo tan poquito, pero hay otros que tienen una aceleración bastante interesante. Como en esos que están teniendo oportunidades, a través de esos datos, a través de la consultoría, a través de ese desarrollo, a través de ese pivote, no se mete ahí. Esa sería como mi principal recomendación para mantener sostenibles las empresas. Buenísimo. Y me encanta el tema del pensamiento optimista también. Pues creo que es algo que he venido conversando recientemente con muchas personas y es, en la medida en la que nos abstengamos de caer en el costal de los lamentos, puede que veamos las cosas de una manera diferente. Eso es completamente demostrable. Entonces, bueno, muy interesante pues esta perspectiva. Muchas gracias por este espaciecito y seguramente vamos a tener otras oportunidades para seguir conversando. No, Nati, a ti por la invitación y a todo el equipo de la comunidad de FinStories, con todo el gusto. Mil gracias, que les pueda ser de toda utilidad. Muchas gracias.